Los hijos de Dios, dijo Jesucristo, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. El Señor es el que transforma y convierte. Por eso es que dependemos de Él y clamamos para que toque tu vida. No es un velo del templo, es el velo de nuestro propio corazón. El título del mensaje: nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Y es una porción de la Escritura que conocemos muy bien. Pero es palabra de Dios, sigue, ¿verdad?, hablando cada día. Y en este día es el texto que estaremos compartiendo. Esa historia hermosa, ¿verdad?, y esa conversación entre Nicodemo y Jesús. Juan 3:1 en adelante dice la palabra del Señor: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Padre, te damos gracias por tu palabra. Cumple, Señor, tu propósito en cada corazón y en cada vida, Señor. Sabemos muy bien que solamente tú, Señor, puedes hablar al corazón del hombre. Sabemos, Señor, que en nada depende de mis palabras. Eres tú, Señor, y solamente tú. Te pido que me cubras con tu gracia, Señor, y que hables a cada vida, Señor, a aquellos que aún no han rendido sus vidas a ti, Señor. Que está ese llamado del Espíritu Santo para rendir su vida, pero aún no lo han hecho. Los presentamos a ti, Señor. Presentamos a ti, Señor, a aquellos que quizás han aceptado una religión, pero que no te han conocido. Quizás vienen a la iglesia, pero no te han conocido. Quizás oran, pero no te han conocido. Tú solamente conoces cada uno de nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a evaluarnos también y, como siempre, ¿verdad?, considerar nuestros caminos, Señor, que sean tus caminos, caminos de obediencia para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar, amados hermanos. Jesucristo, terminando el sermón del monte, ese sermón era famosísimo y maravilloso y que enseña grandes verdades. Terminando ahí en Mateo 7:23, Él dice estas palabras. Dice a aquellos que estaban, ¿verdad?, en ese momento, en los tiempos finales, en el momento del juicio, cuando comparezcan delante de Él, en el momento de su muerte, ese momento de encuentro con el Señor, Él les dice: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Más adelante en el mismo evangelio, en Mateo 25:32, Él dijo que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y dice lo siguiente:
y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. En ese momento dijo también Jesucristo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dijo también: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Quiera Dios y en este día Él permita que si hay aquí alguien que no está en el reino, que no puede ver el reino, clamamos al Señor y es nuestra oración que pueda hoy ver el reino y entrar al reino. Aleluya. Que pueda ver el camino de salvación, el camino de redención. Que aunque estés yendo a una iglesia y haciendo cosas religiosas, puedas también considerar tu vida. Mira esta conversación del Señor con Nicodemo. Nicodemo era un religioso, pero no cualquier religioso, era un líder religioso. Y no pertenecía a cualquier religión, pertenecía a los fariseos, que dentro de la religión eran los más, podemos decir, comprometidos religiosamente, los más sacrificados. Y yo me imagino cuando el Señor, primero que Él le dice: me parece que tú vienes, ¿verdad?, de Dios, porque ¿quién puede hacer las cosas? Y a mí me gusta como el Señor ni le contesta. O sea, el Señor ni le contesta. Él está hablando de eso y el Señor le dice: de cierto te digo que si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Adiós, pero que no estaban hablando de eso. Pero Jesucristo va al punto. Él no da vueltas. Él conocía lo que necesitaba Nicodemo. Nicodemo, por otro lado, seguramente como todos nosotros los humanos, que descansamos de alguna manera en la religión o en unos conceptos humanos que podemos tener. Uno piensa que uno tiene todos los check marks, ¿verdad?, ya ahí anotaditos, puestos. Y yo me imagino a Nicodemo, dijo: bueno, yo soy judío de nacimiento, soy fariseo. Los judíos no entendieron bien lo que decía el Antiguo Testamento con relación a las naciones, porque ellos pensaban que ellos, por ser judíos, eran los únicos, los cheches de la película, y los demás eran unos impíos todos y que no merecían ninguna salvación. Inclusive hay algunos escritos que dicen que si un judío ayudaba a una gentil a parir, era maldito. O sea, tú no hagas eso, tú no ayudes a que uno que no sea judío nazca. A ese nivel era un odio hacia los demás. Pero entonces ellos son el pueblo de Dios, ellos creen eso. Claro, nunca entendieron lo que el pastor nos hablaba la semana pasada, mencionó en algún momento, aquella promesa, dice: en ti, Abraham, serán benditas todas las naciones. No solamente el judío, todas las naciones. Claro, todos aquellos que nazcan de nuevo, si seguimos en la línea de lo que estamos hablando en el día de hoy. Me imagino a Nicodemo pensando: no, yo soy un modelo de devoción religioso, yo oro 3 veces al día, yo voy a la sinagoga, yo ayudo a la gente, yo me sé el Pentateuco de memoria, yo me imagino todo eso. Yo tengo mi religión, yo no soy como esos pordioseros. Él pensando todo, había hecho. Sin embargo, se encuentra con el Señor y Jesucristo le dice: no solamente, mira, eso no vale nada. Le dice: tienes que nacer de nuevo. O sea, olvídate de toda tu vida. Tienes que nacer de nuevo. Y no estamos, o sea, la palabra del Señor está ahí para hablarnos a nosotros. No solamente a los redimidos de todos los tiempos y a los que serán iglesia del Señor, escogidos para ser, ¿verdad?, creyentes, hijos de Dios, como dice la palabra en Efesios. No solamente para eso, sino la palabra de Dios le habla a todo el mundo, a los que tendrán salvación, y también les habla a aquellos que serán condenados. Y parte de lo que nos dice aquí, viendo la historia de Nicodemo, es lo que muchas veces nosotros pensamos: estamos cumpliendo con la religión. Yo voy a la iglesia el domingo, yo, ¿verdad?, hago más cosas buenas que malas. Y ese tipo, ¿verdad?, de mentalidad. Yo inclusive yo rezo todos los días. No, antes de acostarme eso no falla. Y por las mañanas yo también elevo una oración también. O sea, es esa mentalidad de religión, de hacer.
Muchas veces cuando estamos así, y como eso es el hombre el que está en el centro, nos comparamos con los demás y pensamos, yo soy mejor que los demás, yo estoy bien. Yo le he dicho anteriormente, aquí en una ocasión Rodrigo habló conmigo, el capellán de máxima seguridad, cómo él habló de los presos que habían conocido al Señor y son nuestros hermanos y le sirven a Dios. Y él dijo, yo soy igual. O sea, ¿qué diferencia hay? Somos iguales. Todos somos pecadores. Si una persona se le acerca y dice, no, yo no soy igual que eso. Una persona que habla así no conoce realmente su condición de pecador. Y por ahí es que comienza esto. En el día de hoy mi preocupación, y parte de esto compartía yo con los jóvenes el viernes, la preocupación de uno como pastor y conociendo la Escritura, es que qué dolor y qué tristeza nos daría a nosotros como pastores aquí, que personas que estuvieron 20 años en nuestra iglesia, cuando se encuentren delante de la presencia del Señor, el Señor le diga, yo nunca te conocí. Apártate de mí. Así que definitivamente tenemos que meditar en estas cosas. No seas insensato, insensata, pensando que tienes mucho tiempo. Quizás esas jovencitas de 13 y 15 años que fueron asesinadas esta semana pensaron que tenía mucho tiempo. No hay mucho tiempo. Pero según la palabra de Dios nos confronta, la palabra de Dios nos presenta un mensaje de salvación, un mensaje de esperanza, un mensaje de una nueva vida, aleluya. Cuando el Señor decía que es necesario nacer de nuevo para poder tener una relación con Dios, cuando Él está hablando de eso, lo que está hablando es que yo te voy a hacer completamente nuevo. Tú no vas a ser mejoradito, renovadito. No. Yo te voy a hacer nuevo. Una nueva criatura. Dice la palabra en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Eso es lo que yo voy a hacer. Y lo que está implicando en esa conversación que vamos a ver más adelante, es el Señor Jesucristo diciéndole a Nicodemo, Nicodemo, tú no puedes hacer eso. Tú no puedes lograr ver el reino. Tú no puedes lograr entrar en el reino. Es imposible para ti y es imposible para todos. Pero hay esperanza. Pero hay esperanza. Aleluya. Hay esperanza. Y es lo que nos presenta el Señor. Lo primero que queremos ver en Juan 3:6, Cristo les dice a Nicodemo, lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nicodemo le pregunta, ¿verdad? ¿Cómo? Pues entonces, espérate, ¿cómo uno puede nacer de nuevo? Se mete otra vez en el vientre de la madre y vuelve a nacer. Y el Señor le responde así: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que lo que el Señor está hablando definitivamente no es un nacimiento físico, no es un nacimiento físico. Pero es importante entender que Cristo tampoco está hablando de un nacimiento simbólico. No es físico y no es simbólico. Es un nacimiento espiritual. Está hablando Cristo de una obra que solamente puede hacer el Espíritu Santo de Dios. Solamente Él. A veces, ¿verdad?, utilizan unos argumentos para presentar como que está ahí casi moribundo y entonces la salvación. No, el Espíritu no está moribundo, el Espíritu está muerto, no puede responder, no puede entender las cosas de Dios. Y si Dios no toma la iniciativa, nadie sería salvo. No habría camino de salvación. Yo estaría muerto porque en la vida que yo llevaba, yo no estaría vivo a esta edad. Mi cuerpo no lo hubiera aguantado. Pero es la gracia del Señor.
un nacimiento espiritual real que lo produce el Espíritu Santo. Eso le llamamos la regeneración, el milagro de la regeneración de la vida espiritual. Y nosotros vemos en esa conversación de Cristo con la mujer samaritana, solamente quiero ver algunos versículos, 2 versículos. En Juan 4:20, Cristo está hablando con esta mujer samaritana. Se encuentra allí, comienza una conversación, pero solamente quiero llamar tu atención a lo que ella le dice en el versículo 20. Ella le dice a Jesucristo: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. ¿Por qué traigo esto aquí? Porque es que vemos aquí todavía cómo la religión sin vida espiritual, la religión sin nuevo nacimiento opera. Siempre se enfoca en las cosas externas, en las cosas terrenales, en lo de afuera, en lo que pueden ver o lo que pueden hacer. En el caso de ella piensa, no, para adorar al Señor lo importante es estar, ¿verdad?, en este lugar, pero ustedes dicen que es en otro lugar. Y ya no es un asunto de lugares, ni de ritos, ni de ceremonias. Jesucristo le contesta a ella en Juan 4:24, le dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y a veces leemos eso y pasamos rapidito, pero lo que está diciéndole aquí es lo que le estaba diciendo a Nicodemo. O sea, esto tiene que ser en el espíritu, pero el espíritu del hombre está muerto. Así que tiene que el Espíritu Santo dar vida, esa vida espiritual. Y tiene que ser en la verdad que es Cristo, en la verdad que es Dios, en la verdad que es su palabra. Para entonces poder, eso es lo que es realmente, ¿verdad?, da esa relación con el Padre. Eso es lo que Dios está buscando. No ritos, no lugares. Ya Dios se cansó de eso. Dios se cansó. Él lo que busca son corazones contritos y humillados que vengan al Señor. No un asunto de ritos al Señor. Cuando el Señor Jesucristo en Juan 3:8 le dice a Nicodemo: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Lo que el Señor Jesucristo le está diciendo a Nicodemo es: mira, esto ustedes no lo pueden entender humanamente, ni lo pueden hacer, no lo pueden producir. Es lo que le está diciendo. Esto es una obra de Dios, que Dios hace como Él quiere. Cuando Él quiere, el Espíritu Santo, Él es el que llama, Él es el que toca. Eso uno tiene que entenderlo. Cuando yo hago un llamado, el pastor hace un llamado, cualquier predicador, pastor hace un llamado, es rechazado muchas veces. Porque eso es un llamado externo que nosotros hacemos, claro, conforme a la palabra, pero es un llamado externo. Y es rechazado. El llamado que no puede ser rechazado y nunca jamás será rechazado es el llamado del Espíritu Santo al corazón. Cuando el Señor llama al corazón, ese no puede ser rechazado. Y muchos de ustedes me han dado testimonio. Yo no sé qué pasó, pero de momento yo levanté la mano y ahí estaba yo, y Señor, y no sé cómo. Es una obra, es distinto para muchos. Otros simplemente no hay tantas emociones envueltas, sino una convicción plena de su pecado y de que Cristo es el camino. Eso es importante entenderlo también, porque a veces uno escucha mucho, ¿verdad?, respuestas que incluyen, yo no digo, o sea, que son genuinas, pero que incluyen emociones, pero hay decisiones también genuinas que no van cargadas de emociones también. Lo que es importante es que vaya cargado o que tenga como fundamento una convicción de que todos somos pecadores y que solamente hay un camino que es Cristo. Y arrepentidos te entregamos nuestra vida a Él creyendo que Él es el único camino. Y los que hagan eso de corazón, dice la palabra, que tienen vida eterna. Aleluya. Cuando el Espíritu Santo llama, nadie puede decir que no. No hay manera. Por eso es que nosotros aquí está prohibido en la iglesia, y cada cierto tiempo lo decimos, está prohibido totalmente que en un llamado alguien se acerque a otro, que esto lo practican en algunas iglesias, en algunos lugares, que alguien se acerque a otro: ven acá, tú quieres entregarle tu vida, vente, ven acá. O le levante la mano, o lo traiga al frente. Eso está prohibido. Eso está prohibido porque si
si el Espíritu Santo quiere llamar a una persona, el Espíritu Santo lo llama y lo levanta y lo pone a volar y llega volando hasta aquí. Porque Él es el Señor. Y nosotros no queremos que nadie levante la mano que no sea que el Espíritu Santo la levante, por ejemplo. O que nadie no tome una decisión porque sea el Espíritu Santo que le ha dado convicción, sino por otro que lo está de alguna manera motivando u hostigando. Como quiera que sea, eso está prohibido. Porque el Espíritu Santo hace lo que Él quiere y cuando Él quiere. Entender eso nos da descanso también. No tenemos que estar detrás de la gente machacándole, ¿verdad? Para que conozcan al Señor, porque yo creo de alguna manera que depende de mí, de lo que yo digo. No, cuando uno entiende esto, claro, uno tiene que ser testigo y evangelizar, pero uno sabe que es el Espíritu Santo el que coge un corazón y ¿qué hace? Lo cambia. Así que no hay que estar dándole, ¿verdad?, machucando ahí a la gente. No hay que hacerlo, porque el Espíritu Santo lo hace. Aleluya. Y para muchos pensarían que esta conversación de Jesucristo con Nicodemo es algo nuevo para Nicodemo, que esto es una nueva doctrina, que esto no estaba, Nicodemo no lo conocía, los judíos no lo conocían, pero por las palabras de Cristo sabemos que eso no es verdad. ¿Qué le dice el Señor a Nicodemo? Le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Del nuevo nacimiento. ¿Eres tú maestro de Israel y tú no sabes eso? Porque algunos piensan como que Cristo trajo otra cosa y por eso es que los judíos se confundieron. No. Eso estaba en la palabra del Señor. Eso está en la palabra de Dios. Y aquí tenemos una evidencia de cómo Cristo, ¿verdad?, confronta ahí ¿verdad?, de frente a Nicodemo. ¿Qué cosas tenía que saber Nicodemo sobre lo que estaba escrito en las Escrituras? Que vuelvo y repito, en ese momento el Nuevo Testamento no estaba escrito. ¿Qué era lo que había como escritura? Cuando el Señor habla de las Escrituras y la Biblia, Antiguo Testamento, ¿verdad que sí? Pero Nicodemo debió saber, para empezar, que todos los seres humanos viven en una condición terrible de pecado, en una condición espiritual de muerte. Todos los seres humanos. No hay ni uno que esté fuera de eso. Y es interesante porque el religioso, una de las cosas, las características del religioso que no ha nacido de nuevo, que por lo tanto no es cristiano, no conoce a Dios, es que piensa que no es tan malo. Porque es que todavía no se ha confrontado con su realidad. Porque el pecado más simple delante de un Dios santo es una cosa terrible. Y cuando nosotros entendemos delante de quién estamos, el pecado más simple, entre comillas, ¿verdad?, para usarlo como ejemplo, nos sentimos terriblemente mal delante de un Dios santo. Esto no era nuevo, esta condición espiritual de la gente. En el Salmo 5:9, que era parte de la escritura que tenían y tienen los judíos, dice lo siguiente: porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Vemos ahí hablando de la condición. De hecho, nosotros vemos cómo el apóstol Pablo cita parte de esta escritura en Romanos capítulo 3. Pero no solamente es la condición de algunos, no, sino de todos. Vamos a ver lo que dice el Salmo 14, 2 y 3. Y claro, hay montones de versículos, pero nosotros no tenemos tiempo. Estamos viendo solamente una muestra de lo que Nicodemo tenía que conocer. El Salmo 14, 2 dice: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Miró a todos, buscó a todos, miró. Y mira lo que dice el versículo 3. Todos. ¿Qué es todos? Todo es todos. ¿Y qué es eso? Un absoluto. Todos se desviaron. Aún se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. El apóstol Pablo lo recoge en Romanos. Pero es una cita del Antiguo Testamento. Así que él tenía que entender que esa es la condición de todo ser humano y todo hombre. Segundo,
Nicodemo debía haber sabido por la palabra, por las escrituras y el Antiguo Testamento, que Dios había prometido solucionar esa situación y esa condición de los suyos. O sea, que no los dejaría a la deriva como que pecadores que no tienen esperanza, que han cometido pecado, maldad terrible y que lo que les espera es la condenación y punto. No, no, no. Aún desde el Antiguo Testamento ellos sabían que Dios había hablado de proveer misericordia, bondad, de intervenir. Y el profeta Ezequiel es uno que podemos citar en el día de hoy. Mira lo que él dijo de parte de Dios en Ezequiel 36, 26 y 27. Y léanlo conmigo. Dice: os daré corazón, ¿qué? Nuevo. ¿Habían implantes en ese tiempo? No. Pero está hablando de una condición espiritual. Vamos a ver, dice: daré un corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Quién pondrá el espíritu nuevo? Dios, dentro de ustedes. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y el próximo versículo dice: y pondré dentro de vosotros, Dios pondrá dentro de vosotros mi espíritu, con E mayúscula. Ahí ustedes no lo ven porque todas están mayúsculas, pero E mayúscula, el Espíritu Santo. Pondré dentro de vosotros mi Espíritu Santo y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Él mismo haría la obra a través del Espíritu Santo. Aleluya. Dios mismo. Así que eso estaba claramente ya escrito en la palabra del Señor. Nicodemo sabía eso. No son palabras nuevas. Yo les leía, y ahorita mencionamos más bien 2 Corintios 5:17, de verdad, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Ahora, generalmente no leemos el próximo versículo, el 18. Pero es importante viendo quién es el que toma la iniciativa en todo esto. 2 Corintios 5:18 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Aleluya. La obra del Señor. La regeneración es un acto unilateral de Dios. Dios lo hace por gracia. No lo merecíamos, pero Él lo hace. Él escogió un pueblo, dice la palabra, y lo hizo por amor. Aleluya. Es el que cambia, el que toca los corazones. Por eso uno, cuando presenta la palabra, uno descansa en el tiempo del Señor. Nosotros vemos esto, un ejemplo en la Escritura, lo vemos en el libro de los Hechos. Hechos, ustedes saben que es un libro, ¿verdad?, histórico. Vemos la iglesia naciente y palabra del Señor. Y allí uno de los testimonios de la historia es de una mujer llamada Lidia. Y vamos a ver lo que dice en Hechos 16:14, cómo Dios obra, ¿verdad?, va tocando ese corazón según los propósitos de Él. En Hechos 16:14 dice, Lucas escribe: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor, ¿qué hizo el Señor? Abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y rindió su vida al Señor. Dios abrió su corazón. ¿Cuántos de los que están aquí anhelan y oran por un familiar, por un amigo, por un compañero de trabajo, que ustedes anhelan que Dios abra su corazón? Porque es el Señor. Claro que sí. Pero en el contexto de este mensaje, yo anhelo que si aquí hay una persona que ha tomado la religión de la Iglesia Bautista de Glenview, pero que no ha nacido de nuevo, que Dios abra su corazón hoy. Porque de nada sirve ser fiel a una iglesia, amar a una iglesia, servir a una iglesia, si tú no has nacido de nuevo. Sirve para propósitos acá, pero no eternos. Quiera Dios, ¿verdad?, y se revele en este día a cada vida. Pero es importante explicar también que aunque cuando el Espíritu Santo hace esa obra
y Él nos da vida espiritual y somos hechos nueva criatura. Y entonces podemos entender las cosas de Dios y viene el cambio, ¿verdad? Todavía hay procesos. O sea, Dios, cuando una persona conoce al Señor, Dios le da la vida espiritual y le entrega su vida al Señor y nace, ¿verdad? Ha nacido de nuevo, ha creído, ¿verdad? Se ha convertido, como dice la Escritura. Esa persona, hay una obra que es instantánea de salvación, porque eso es por gracia. Pero hay una obra que el Señor va trabajando con nosotros paulatinamente porque Él así lo ha querido. Y eso es importante entenderlo, porque si tú piensas que cuando tú le entregas tu vida al Señor de corazón y tú fallas, ya automáticamente es que no eres cristiano, pues te equivocas, porque el apóstol Pablo fallaba. Hablaba de eso en Romanos 7, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él era el apóstol Pablo. Así que definitivamente continuamos, o sea, en este cuerpo y estamos, ¿verdad? Dios está trabajando con nosotros, pero ha habido ya una simiente del Señor, una transformación, un cambio. Uno puede fallar, pero uno no peca igual. Antes nosotros pecábamos y no nos importaba nada. La persona inclusive que no conoce al Señor puede estar en una iglesia, puede servir en una iglesia. De hecho, en la historia se registran testimonios como por ejemplo el de John Wesley, que es muy conocido en la historia porque uno de los grandes avivamientos del mundo, Dios utilizó a ese hombre, a él y a su hermano Charles Wesley, los utilizó tremendamente. Pero Wesley conoció al Señor después que era pastor. Él no conocía a Dios, él no había nacido de nuevo y era un pastor. Porque si el Espíritu Santo no da vida, no importa todo lo religioso y cristiano, cosas cristianas que podamos hacer, no hay vida espiritual. No eres un hijo de Dios, no eres una hija del Señor. Así que es importante también entender eso, que Dios nos lleva poco a poco. Pero es constante esa obra del Señor. Y yo esta mañana hablaba, y lo mismo me pasa aquí. Veo hermanos que yo conozco, que recuerdo cómo llegaron locos, llegaron esbaratados. ¿Cuántos? 2 o 3, los demás eran perfectos. Y uno ve el Señor trabajando con nosotros. Bueno, yo era recién convertido. Yo no sé, yo le conté esto. Pero era recién convertido y eso, y ya Mari, ¿verdad? Me estaba dando la vuelta, ¿verdad? Y en una de esas conversaciones que teníamos, así, yo le pregunto, ¿y cuándo tú naciste? Marzo 22. ¿Tú eres Aries igual que yo? Y ella me dice, ¿tú crees en esas cosas? Y yo, ustedes no. Yo ni sabía. Bueno, eso es parte. Llegamos así. ¿Cuántos han venido aquí, ¿verdad? Y se han encontrado con el pastor y dicen, padre? El pastor no le dice nada, dice, dime, hijo. Pero es un proceso, Dios trabajando hermosamente y con tanta gracia y con tanta misericordia, pero trabajando con nosotros. A veces suave el ajuste, a veces el ajuste más durito. Fíjate que cuando el Señor les dice ahí en Mateo, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. El versículo anterior, Mateo 7:22, dice lo siguiente. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Ellos estaban sorprendidos de que el Señor no los reconociera. ¿Cómo que no me has conocido? Hermano, yo no sé usted, pero esas son palabras
fuertes y palabras que deben ponernos a pensar, ¿sí o no? ¿Eres tú un hijo de Dios? ¿Eres tú una hija de Dios? O en palabras del Señor Jesús con Nicodemo, ¿has nacido de nuevo? Porque el que no ha nacido de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y el que no ha nacido de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. El apóstol Pablo le dice a la iglesia en Corinto, le dice, es importante que ustedes se evalúen. Y yo quiero que lean conmigo en 2 Corintios 13:5 lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia. Lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? O sea, ustedes no entienden, no saben, no tienen testimonio de que Cristo está en ustedes. La única manera de que eso sea así es que ustedes no están descalificados. Porque el que ha nacido de nuevo tiene esa convicción de lo que verá de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Miren, todos vamos a enfrentar la muerte. Alguien dijo, si no te quieres morir, no nazcas. Como si uno tuviera opción, ¿verdad? Pero anyway, nos ayuda a pensar. Si no te quieres morir, no nazcas. Así que vale la pena, ya que estamos aquí, considerar que ese tiempo nos va a tocar. Y el tiempo parece mucho, pero no es mucho. Parece mucho, pero no es mucho. James Montgomery es un teólogo de doctrina reformada. Él escribió un libro, Los fundamentos de la fe cristiana. Y él presenta 3 pruebas para determinar si verdaderamente somos cristianos. Soy un cristiano. Utilizando como base la primera epístola del apóstol Juan, que él entiende que toda esa carta lo que está respondiendo realmente es esa pregunta. Si tú eres cristiano, esta es la evidencia. Así que como asignación, querida iglesia, tienen la responsabilidad de leer la primera carta del apóstol Juan, ¿verdad? Una carta cortita, bien cortita. 5 capítulos, si la mente no me falla. Así que es bien cortita, pero léanla. Él habla de 3 pruebas que nosotros los cristianos debemos confrontarnos. Y lamentablemente por el tiempo no vamos a poder leer muchos de ellos. Voy a mencionar la cita, de manera que quede grabado en el live, ¿verdad?, que tenemos en la iglesia, y usted después puede entrar y leerla. Pero la primera prueba es la prueba doctrinal. El que ha nacido de nuevo creerá en la verdad absoluta de la palabra de Dios. Eso viene con el paquete. Es parte de la obra del Espíritu Santo, porque esto es palabra de Dios. O sea, sería una total contradicción que el Espíritu Santo, que es Dios, porque es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que el Espíritu Santo, que ha dado Dios su palabra, esté en nosotros y que nosotros no creamos en la palabra. Eso no puede ser. No, yo creo en Jesucristo, pero no creo en la palabra. ¿Eso crees tú? No, yo creo en Dios, pero no creo en la palabra. Y te habla aquí de la prueba, ¿verdad? No, Cristo no es Dios. Cristo es, ¿verdad?, un buen hombre, fue un profeta. Lean 1 de Juan para que ustedes vean. No pasa la prueba doctrinal. Es imposible. O sea, el que quite a Cristo del medio, el que quite la palabra del medio, sencillamente demuestra que no ha sido regenerado por el Espíritu. Sencillamente muestra que no conoce a Dios, porque el que conoce a Dios cree en la palabra. Aun cuando nosotros decíamos eso, espera, esto bendito, esto es un papel que aguanta todo lo que le escriban, bla, 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 bla. ¿Cuántos decían eso? Levanten la mano los que decían eso. La Biblia, eso es un papel que cualquiera escribe. Mi madre, si la iglesia está llena de santos, solamente yo soy el único que...
Pero de momento llega Cristo, llega la luz y ¡pum! Se hace luz. Yo recuerdo todavía, estaba en mi casa, 18 años cuando conocí al Señor, y cuando allá en el patio de mi casa, después de haber conocido al Señor, en esa semana leo por primera vez 1 Corintios 13. ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué es esto? Porque es el Espíritu Santo en la vida de uno. Cuando leí Efesios 4:11 en adelante también, ¡wow! Y yo era uno de los que decía que la Biblia es un papel que aguanta todo lo que le escriban. Es parte. La segunda prueba que él nos muestra, bueno, los versículos para la prueba doctrinal. Primera de Juan 2, del 18 al 27. Primera de Juan 4, del 1 al 6. Y Juan 8, 31 al 32. La segunda prueba es la prueba moral. Aquellas personas que han nacido de nuevo, que el Espíritu Santo viene a morar en ellos, porque eso es lo que dice la palabra, literalmente, aunque no lo entendamos. ¿Cómo un Dios tan grande puede morar en nosotros? Pero eso es lo que dice la palabra del Señor. Y eso es lo que profetizó precisamente Ezequiel, siglos antes de que Cristo llegara. El Espíritu Santo mora en el creyente. Y como consecuencia de eso, entonces producen en nosotros unos cambios. Es una santificación progresiva. En el momento de la regeneración está la santificación instantánea. La santidad de Cristo es atribuida a nosotros. Cristo perdona todos nuestros pecados. Somos libres de toda condenación. Eso ocurre instantáneamente. Pero la palabra nos muestra que el Señor aquí en la tierra con los suyos, con sus hijos, entonces empieza a trabajar con ellos. Poco a poco. Poco a poco. Es parte de esa obra. Y en eso, esa prueba moral, lo que implica es que empieza uno a alejarse del pecado y a acercarse a las cosas de Dios, porque ya el Espíritu Santo ha dado vida. Yo recuerdo, contaba en el primer culto, que yo tenía camisas con mensajes malísimos. Nadie las había visto, yo no venía con ellas a la iglesia. Estaban en mi casa. Nadie me dijo nada, nadie me preguntó nada. Pero ¿qué pasa? Que cuando el Espíritu Santo mora en ti, la prueba moral, Él empieza a obrar. Y allí estaban esas camisas y el Espíritu Santo, nadie me decía, eso no me agrada. Y para el zafacón. Yo tenía discos con malas palabras. La música siempre me ha gustado, ustedes saben, las palabras, cuánta cosa. Y el Espíritu Santo, eso no me agrada. Nadie me lo dijo. No fue el pastor por allí o unos líderes. No. El Espíritu Santo, eso no me agrada. Y boté un montón de discos, inclusive boté algunos que no tenía que botar. Después yo dije, oye, pero si ese no decía nada con el tiempo. Pero, porque es que ha llegado, hemos probado la gloria de Dios en nuestra vida, el amor, la gracia, el perdón. En un mundo de tanto dolor, de tanto maltrato, donde todos hemos sido lacerados por el pecado, la soledad, la falta de propósito, de momento Dios se nos revela con todo su amor y su gracia, aleluya. Y empieza a producir eso. El mundo no lo entiende. El mundo, ¿cómo nos dice? Bueno, de hecho, nosotros el tema del campamento de jóvenes era el discipulado, eran los discípulos. Y entonces los nombres que usaron para los equipos eran lo que el mundo le dice despectivamente a los creyentes. Así que los nombres eran los fanáticos, los aleluya, los devotos, los radicales, los fundamentalistas, los fiebrú. Y me faltan dos. ¿Los qué? Bueno, no había ninguno de locos, pero sí los locos. Pero ese no estaba en el campamento. ¿Verdad? No pueden entender. No pueden entender como yo he tenido el gozo de escuchar testimonios de juveniles, jovencitos, adolescentes, que en su colegio los compañeros vienen con pornografía en el celular y él se va y empiezan a relajarlo.
Pero él no quiere ver eso porque quiere un jovencito agradar al Rey de Gloria. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Una persona que diga, ay, qué bueno, entendí la gracia. Yo sé que soy salvo, siempre salvo. Nada ahora me puede sacar de las manos del Señor. Ahora me voy a pecar y a vivir la vida que yo quería hacer todo y a fornicar y a adulterar. La persona que diga eso y que diga que es cristiano y que entiende tal doctrina, esa persona por la prueba del moral y la prueba de la palabra no es un hijo de Dios. Es imposible que cohabite en un creyente el Espíritu Santo y que yo pueda participar del pecado sin ningún problema. Eso, bíblicamente hablando, no pasa. No puede pasar. El apóstol Juan, como lo decía, es que el que practica el pecado, el que ha nacido de nuevo, no puede practicar el pecado. No puede tener como estilo de vida el pecado. No es que no falle, porque en la misma carta de 1 de Juan capítulo 2 nos dice que fallamos. Pero lo que dice, ya el que ha nacido de nuevo no practica el pecado. No es su estilo de vida. Y por último es la prueba social. Primero la prueba doctrinal, la prueba moral y la prueba social. Jesucristo dijo que el mandamiento más importante, los mandamientos más importantes era amar a Dios y amar al prójimo. Y la prueba, cuando hablamos de la prueba social, hablamos de la prueba del amor realmente. El amor es la señal que diferencia al cristiano del resto del mundo. ¿En qué otros lugares escuchamos? No, tú tienes que amar a tus enemigos. Te dan en una mejilla, pon la otra. ¿Dónde tú escuchas eso? No, si tú vienes al altar a traer una ofrenda y te acuerdas allí que alguien tiene algo en contra tuya, tú ve y pídele perdón. ¿Dónde tú has escuchado eso? Pero es la señal de un hijo de Dios. Demostrada allí en aquel mártir Esteban, primer mártir registrado en la Escritura en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y lo digo en mis propias palabras, pero algo así como recibiendo aquellas pedradas y Señor, no les tomes en cuenta. No les tomes en cuenta este pecado, Señor. Te están matando a pedradas. La semana que viene les vamos a dar un informe sobre la India. En mayo comenzó una persecución terrible en la India. Terrible. Y como les contaba, o sea, cómo están matando a los cristianos. Veía cómo mataban a una jovencita. Yo creo que no tenía 13 años. Y lo único que tenía que hacer es negar su fe, posiblemente. Pero ella estuvo dispuesta a toda esa paliza, a toda esa golpiza. Por amor a Dios. Un cristiano que diga, yo no quiero saber del mundo. Yo odio a la gente. No pasa esa prueba. ¿Y tú eres cristiano? Sí. Ajá. A mí que ni me toquen. Primera de Juan 2:7 en adelante. Primera de Juan 2:7. Dice, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz, y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Es imposible. Así que 3 pruebas: la doctrinal, la palabra, la verdad, Cristo
Dios. La prueba moral, el que ha nacido de nuevo ya no puede vivir, no tiene como estilo de vida el pecado, no puede. Y la prueba social. El amor de Cristo entra en la vida de un cristiano, aquellos que han nacido de nuevo, e inevitablemente van a amar. ¿Cuántos testimonios yo he escuchado aquí? Pero son muchos, principalmente en este caso de mujeres, pero también de hombres, pero más de mujeres, que fueron maltratadas por su papá o por su mamá. Luego Cristo llega a sus vidas, los perdonan y después están años cuidándolos con amor al que los lastimó. Pero es que el amor de Cristo es tan grande y la obra del Espíritu es tan grande que Él puede hacer eso y lo hace. Eso es una de las pruebas de que eres un hijo de Dios. Finalmente, fíjate lo que Jesucristo le dice a Nicodemo en Juan 3, 14 y 15. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo está presentándole a Nicodemo otra historia del Antiguo Testamento que registra en Números 21. Allí una vez más el pueblo de Dios se rebela contra Dios, dice barbaridades en contra del Señor. Como consecuencia de eso, entonces fueron sentenciados a morir por causa de la mordedura de serpientes. Pero Dios una vez más ejerce misericordia, levantan, ¿verdad?, una serpiente de bronce. Y todo aquel que sufrió una mordedura, pero fuera y mirara hacia esa serpiente que había sido levantada, entonces no moriría, se sanaría. Y eso es un símbolo de Cristo también, es un tipo del Cristo que habría de venir. Asimismo, Cristo, ¿verdad?, dice que fue, ¿verdad?, como Él levantó la serpiente, y asimismo levantaron a Cristo en aquella cruz. Él murió, pero sabemos también que Él resucitó. Como en aquel pasaje, aquella historia del Antiguo Testamento, miraban aquella serpiente de bronce, eran sanados. Ahora dice, ahora mira a Cristo y eres sanado. La mala noticia para los religiosos es, nada de lo que tú hagas te puede salvar. Y si tú crees que te salvas rechazando lo que Cristo dice porque estás haciendo obras, eso es una falta de respeto, una falta de temor a Dios realmente. Eso no te puede salvar, nada de eso. Ir a la iglesia, repetir oraciones, ayudar a los enfermos, todo eso es bueno, pero ninguna de esas cosas salvan. Pero la buena noticia es que tú no tienes que hacer nada de eso, porque no podemos. La buena noticia es que tú quieres ser salvo, mira a Cristo. Tú has entendido tu condición de pecador. Tú sabes que no hay esperanza para ti. El Espíritu Santo ha abierto tu entendimiento y tú sabes que lo que te espera es la condenación eterna. Tú, por la gracia de Dios, has entendido que hay un solo camino, es Cristo. Pues mira a Cristo y serás salvo. No tienes que hacer nada más. Es por gracia. Por gracia. Es un regalo. Pero tienes que reconocer tu condición de pecador. Tienes que reconocer que Cristo es el único camino. Y nosotros creemos, ¿verdad?, que hay que hacerlo públicamente. Hay que demostrarlo públicamente. La palabra dice en Juan precisamente 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que creen. No, pero pastor, déjeme, es que yo tengo que arreglar unas cosas. Tú no puedes arreglar nada. Ríndete al Señor. Pero es que yo quiero cambiar unas cosas. Es que sin Él no puedes cambiar nada. No podemos cambiar nada. Él completará la obra que comienza en cada uno de nosotros. Amén. Si en algún momento tú te sientas como que
para adelante y para atrás un poquito, ¿verdad? Como que en tu vida cristiana, para adelante y para atrás. No te preocupes, que Él prometió que cumplirá ¿verdad? Completará su obra en ti, aleluya. En ti, tú eres un escogido de Dios, Él completará su obra. Pero el mensaje es principalmente, es para aquellos que se creen cristianos, pero que cuando se evalúan a la luz de la Escritura, no lo son. Eso es terrible. Porque el que está en el mundo haciendo barbaridades lejos de Dios y ateo, pues mira, ellos saben lo que están haciendo. Pero qué triste y qué terrible es dentro de la iglesia, pero sin ser parte de la iglesia. Terrible. Padre, te damos gracias por tu palabra y por tu mensaje. Solo tú, Señor, puedes tocar el corazón de cada vida. Te damos gracias, Señor, por la salvación, por el regalo de la salvación. Gracias, Señor, por habernos dado vida, de manera que pudimos ver el reino y entrar en el reino, porque tú hiciste la obra, porque tú abriste el corazón. De esa misma manera, Señor, te presento cada vida que está en este lugar. Pero no queremos ver respuestas humanas o a lo terrenal, sino una respuesta a tu obra, Señor, y a tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero preguntar si aquí hay alguna persona que ha escuchado el mensaje, ha escuchado y ha visto, ¿verdad?, una evaluación de estas pruebas en tu vida. ¿Eres cristiano? ¿No eres cristiano? La salvación no es un asunto universal. No. De hecho, luego de esa conversación con Nicodemo, Jesucristo dice lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Los hijos de Dios, dijo Jesucristo, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. El Señor es el que transforma y convierte. Por eso es que dependemos de Él y clamamos para que toque tu vida. No es un velo del templo, es el velo de nuestro propio corazón.